Bueno, os traigo unos vídeos totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Y yo creo que también es interesante saber qué tipo de herramientas suelo usar, materiales, cualquier tipo de producto. Entonces hoy vamos a abrir este paquete que me ha llegado, bueno, me llegó ayer, pero vamos a abrirlo hoy. En este caso va a ser una herramienta, os adelanto. Una herramienta que para ciertos proyectitos vienen bastante bien. Así que vamos a abrirlo y a ver de qué se trata. Ahí está. Vamos a ver este paquetito. Epa. Vale, pues aquí vemos ciertas cositas ya. Vemos un cable, aquí un transformador. Esto que veis aquí pues tiene una pinta de un tornito, en este caso un tornito pequeño, ¿vale? Para hacer cositas pues en diferentes materiales, madera, resina. Bueno, aquí tenemos pues el transformador que convierte la electricidad de 220 a 12 voltios, puede ser esto. Esto tiene 24 vatios. Vale, aquí el cableado. Aquí nos trae también una serie de accesorios, en este caso, ahora lo vamos a ver, pero parece ser unas bandas de lija y aquí su pequeño soporte, que ahora lo veremos más al detalle. Pues aquí tenemos llaves hexagonales y vamos a sacar nuestra máquina, a ver si no la lío. Y viene muy bien forradita con este papel burbuja o como se llame, que no sé cómo se llamará esto, pero está lleno de aire, una cámara de aire, la verdad que protege mucho. Si te gusta este tipo de contenido, compártelo y suscríbete al canal. Vale, pues oye, bastante bien. La verdad que me lo esperaba más pequeño, pero tiene buen tamaño. Pues aquí lo tenemos. La verdad que lo veo a primera vista, lo veo bastante bien. Es decir, esto es aluminio y parece que es fuerte. Y tiene, esto es como si fuera un taladro. Y aquí tiene pues el eje central, que es lo que va a soportar la otra parte de la pieza. Y como veis, que no se ve muy bien, pero gira. Esta parte gira, que es lo necesario para poder hacer este tipo de piezas. Como veis aquí, tiene unos tornillos que es lo que nos va a permitir pues aflojar y poder mover la pieza a la distancia que nosotros queramos, ¿vale? O sea que esta pieza que vemos aquí, esta llavecita, puedes mover para la distancia que tú quieras. Esta parte se puede quitar, ¿vale? La podemos quitar y nos llegaría el eje hasta el final. Es decir, aquí más o menos lo que hay de distancia puede ser en torno pues unos 15 a 20 centímetros más o menos. Esta parte que veis aquí nos va a servir para nosotros poner un disco de corte y tener un apoyo y cortar. Va a ser como una pequeña sierra, ¿vale? Ponemos la madera y podríamos cortar perfectamente. Esta tapita, que esto nos va a servir para poner las lijas. Tenemos dos de 600, otras dos de 80 y otras dos de 220. Esto lo pondríamos aquí
y podríamos lijar cualquier pieza. Hojas de corte. Esto lo pondríamos aquí, esta pieza, con nuestra llave, quitábamos el tornillo, quitamos esta parte y pondríamos el disco de corte y lo acoplaríamos aquí. Por esto. Y luego también nos trae otro disco, y este en concreto es un disco de diamante, ¿vale? Para trabajos de cristal. Mira, aquí también no lo he visto, ahora me acabo de dar cuenta. Viene otra pieza que si nos queremos ahorrar de quitar esto, ¿vale? Tenemos aquí otra que nos serviría para colocar pues la sierra, y por supuesto también nos trae pues esta llave para poder apretar como todo taladro, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, tiene la guía. La aflojamos y veis, la podemos desplazar. Esto nos traía en este paquete pues una pequeña herramienta de corte, ¿vale? En este caso, como podéis observar aquí, aquí os lo pongo, muy finita, para cortar, ¿vale? Para poder tornear las piezas. Si te gusta este tipo de contenido, compártelo y suscríbete al canal.
Y nada, este sería nuestro primer vídeo de desempaquetando, pues un poquito el famoso unboxing. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro próximo vídeo también, pues como os comentaba al principio, mostrando productos, mostrando herramientas, ¿vale? Todo lo que yo vea que es de interés y os pueda comentar, lo haremos, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.